vez, pues yo quiero pues, decirles algo, que mi necesidad es grande y yo soy agricultor y pues trabajo las tardes en el campo también, porque por lo mismo de que no me alcanza el dinero, y tengo mi esposa, mi hijo, y pues por eso es que lo hago, de trabajar en las tardes, porque no me alcanza el dinero. Y yo quiero contarles de que hace 7 años yo fui a San José Mogollón con mi papá, que ahí trabajábamos. Fuimos que íbamos a arreglar un pozo que se nos jodió, y pues llegamos al trabajo, ahí donde estaba el pozo, comenzamos a arreglarlo ahí para que quedara bueno, y se vino una puesta de agua así, así una oscuranita, así que como cuando así va, como por este tiempo fue, hace 7 años, y pues de ahí pues comenzaron los frenos así raros, y nosotros todavía estábamos arreglando el pozo, y ya cuando estábamos ya para terminarlo de arreglar, se arreció más la tempestad, y ya que lo estábamos terminando de arreglar, y ya que la tempestad se arreció y todo, pues todavía lo logramos arreglar, quedó bueno. Y de ahí pues mi papá nos dijo a mí, mi hermano, mi tío, nos dijo de que nos fuéramos a pasar el agua debajo de un techo de nylon, y aquella tempestad fuerte y no se quitaba, y cuando de repente cayó un rayo en un palo de coco que estaba un poco cerca de nosotros, y pues nos aventó el impacto y todo, y nos dejó así dañados. Y pues ya cuando nosotros ya nos fuimos queriendo ya que nos íbamos a levantar y todo, como volviendo en sí, porque quedamos todos moribundos, y pues mi papá estaba tirado todavía cuando nosotros nos comenzamos así apenitas, golpeados y todo, y estaba tirado, y nos fuimos nosotros así como gateando, todos moribundos, ahí a ver cómo estaba él, y pues lo vimos todo, y pues él ya estaba muerto. Él murió del impacto, fue paro cardíaco, del impacto de la fuerza del rayo, y comenzamos ahí a tocarle los pulsos, ahí a auxiliarlo, ¿va? Pero nosotros ya sabíamos que él estaba muerto, pero nosotros, pues como Dios hace las cosas, pues nosotros comenzamos a pedirle a Dios de que le devolviera la vida a él, ¿va? Y en eso estábamos y todo, pero él ya estaba muerto y no se pudo. Y ahí ya él ya estaba muerto, y lo llevamos al carro ahí apenas, porque nos íbamos hasta la rodilla de lodo. Yo con mi tío lo llevamos para el carro, porque mi otro hermano tenía 7 años, yo tenía 14 años, y apenas dando pasos para adelante y pasos, pues pero de que yo no he podido superar, porque cada vez que hay tormentas así, tempestades, me pone nervioso, me asusta, y pues me da miedo trabajar así, y pues un nervio así, algo así, miedo.
Pues así es como Luisa pasó una experiencia en su vida con su papá, viendo fallecer a su papá por un impacto de un rayo, por estar haciendo un pozo, ya que jugueteaban agua en los pies. Entonces, él por las tardes se dedica a ver quién le da su mediodía ahí, ¿ve? Y por las mañanas pues se dedica con un señor a vender plátano, va. Ya. La situación de Luis no es tan fácil. Uno acá en Guatemala no puede disfrutar de mucho con sus sueldos, ya que los sueldos son, como ustedes lo saben, muchos lo saben, los sueldos son muy, pero muy bajos. Cuando la canasta que, digamos, lo que consumes en el día es más de lo que uno gana. ¿Cuánto te dan en la mañana, Luis? 70. 70 quetzales, ¿ves? Si no te rebuscas por las tardes, entonces no podrías sobrevivir, ¿va? Porque no le da el dinero. Pues el día de hoy hemos venido a dejar pues una ayuda a una familia que está pues muy necesitada, y de parte de nuestro ministerio Divine Restoration o Restauración Divina, pues hemos venido aquí a visitar a una familia y aquí vamos a entregar. Así es, nuestros hermanos del ministerio Divine Restoration han decidido apoyar a esta familia con comestibles, ya que el sueldo es muy poco y la situación económica es bastante pobre, ¿va? Sí. Entonces el día de hoy los hermanos del ministerio han mandado un gran apoyo para esta familia. Esta es una gran sorpresota. Aquí hay lechita. Gracias. Aquí están los cereales para la lechita, ¿no? Gracias. Con eso. Pues como aquí hay un niño, ¿verdad? Aquí hay galletas, Sí. paquetes de galletas. Aquí hay Compotas para. compota, mire, para niños. Déjenme comentarles que la esposa del pastor en la Florida, en Jacksonville, ella va a un lugar que se llama La Panera, donde agarra pan y la lleva a otro lugar para personas necesitadas, ¿ya? Para que puedan tomarse un cafecito, un atol con pan. Es una misión que ella tiene del diario, ¿ya? Y el ministerio está transmitiendo en español los sábados a las 8 de la mañana en hora de Guatemala, y los jueves a las 4 de la tarde, ¿diga? A las 5. A las 5 de la tarde, hora de Guatemala. Así de que cualquier persona que quisiera escuchar las palabras del pastor Pierre de Divine Restoration lo puede hacer. Es algo muy bonito, las predicaciones son muy calidad. Y pues no solo eso, se ve la generosidad de estas personas en apoyar a personas, como ya lo hicieron en una ocasión. Aquí hay 2 cartones de huevo. ¿Qué más hay, Erika? Aquí hay panito, pan de rodajas, panito tostado. Aquí hay una mermelada, ¿no?, para echarle al panito tostado. También hay panito para tomar con café. Gracias. Hay tostaditas. Salsa. Salsa. ¿Qué hay juguito si quiere, Ana?
quien se los quite. No, aquí nadie. Solo para él. ¿sí? No, es para él. Para Fresco. El corazón de una hija de Dios se alegra al ver esas escenas Gracias. de niños que disfrutan lo que ellos envían, porque lo hacen de todo cariño, Sí. con todo el corazón, ya que son personas dedicadas a dar caridad a los demás que lo necesitan. Como les digo, la misión de ella es ir a Panera, recoger pan y irlo a repartir a personas que necesitan. Gracias que eso que me trajeron todos los víveres, que muchas gracias, y me encantó de la gente que decir que le mandaron esas cositas. Gracias. Les agradecemos bastante por esta ayuda que nos han enviado y pues, bastante, muchísimo, y pues que Dios los bendiga. Y aún falta más, hijo. A ver, Erika, sigamos dando la sorpresa a Aquí estas personas. Están 2 paquetes de papel, jabón para lavar ropa, una pasta para dientes, jabón para los trastes, detergente en polvo, cloro, y aquí viene lo demás. Vamos a reacomodar esto porque necesitamos espacio. Y es que esa mesa es bastante pequeña. No es tan pequeño, Erika. Tan pequeño, pero la bendición es grande. Chiquita. ¿Qué te dijo una hija de Dios, Erika? Me dijo, llénale la mesa como se la llenan a las abuelitas. me dijo. Y aquí estamos, ejoten, tomate, Así es, y apilando, mira. cebolla. Ahí se me cayó uno. No tenga pena. Ella quería salir corriendo. ¿sí? Sí. Papitas, Gracias. whisky, zanahoria. Y aquí hay un pollo, ¿no? Gracias. Se lo puede preparar hoy porque no tienen dónde guardarlo. No. Se lo puede preparar hoy, dijo. Mira un pollo entero aquí. O al menos cocido, para que no se te arruine. Algo usted de mañana lo puede No cocelo. Ya mañana lo entero, el pollo como está enrocado ahí. para Ay, madre, ese pollo no le dio tiempo de pararse, vos. Qué grande. Y sigue, Erika. Y sigo, Híjole. hombre, de aquí. Entonces No ha terminado todavía. el deseo de una hija de Dios Se cumplió. se cumplió. Y es Manzana. grande, Va. y es grande la bendición. Sí, Es grande la Gracias. bendición. Sí. viruelas. Para los niños. Y aquí sería para el niño. Le traje de este y le traje de este con cereales. Mira, Mirame. Mira, lo le va a dejar el juguito, mira. Ya. mira. ¿Te gusta? Sí, no. Y ve que casi lo quería agarrar el juguete. Los dos quieren. Y aquí le traemos Bananitas. bananitos. Yogures. Gracias, Restauración Divina, por esta bendición que nos han enviado. Les agradecemos bastante. Y también a una hija de Dios. Y pues, que tiene ese corazón tan lindo. Y especialmente para las personas necesitadas. Y Uno lo llora, todo eso. que Dios la bendiga. Y todo el día. Gracias, muchísimas gracias. Aquí tenemos comida para unos 2 días. 2 meses. 2 días, mija. ¿Y vas a comer todo eso en 2 días? Menos 2 Por favor, ya no juguemos de eso, ¿sí? 2 días. ¿Qué No, nos hombre, solo con ese pollito comería yo unos 3 o 4 días. 3 o 4 días. Ah, primero el pellejito, Ay, Dios mío. después la carnita Espera acá. y por último el caldito. Ajá. Yo tengo las patitas. Cabal, dice. Cuéntanos cómo vas a hacer ese pollito.
así con un tomatán. Tomatado, y aquí tienes Con la tomate, salsa de- cebolla y mira, Hay cebolla Ahí viene y whisky, zanahoria, y papas y tomate, todo eso. Gracias. No esperaba ver el No me lo pobrecitas esperaba. que eso. ok, familias. Así es como el deseo de una hija de Dios fue cumplido. Y pues le venimos a llenar la mesita aquí. Gracias, hija de Dios. Y gracias al ministerio que ustedes tienen por apoyar a estas personas. Así como han apoyado a muchas otras personas. Siempre mencionamos una hija de Dios. Sí. Ella Y ya tiene imagino la sonrisa que ella va a tener. con un gran corazón, va. Ella siempre anda pensando en más donde hay niños. A eso, a ella la conmueve mucho. Y sí, la verdad que sí le hemos traído sus cositas al niño también, ¿verdad? Para que él tenga su comida, porque como él está chiquito todavía, él come sus cereales, su leche, sus yogures. Rico. Así es. Aquí una persona más con estos tiempos de lluvia. Tenemos 3 días de lluvia sin parar. Van a tener comida gracias a Dios. Y al esfuerzo que hacen ellos por sobrevivir. Esperamos que las bendiciones lleguen a otras personas. Y que más personas se unan para apoyar a gente como esta. Ya que siempre existirá un corazón grande de alguien por ahí. Démosle gracias a Dios, démosle Bendiciones. a todos. bendiciones y hasta pronto, porque Dios es tan grande. Sí, los invitamos a todas las personas, ¿verdad? Que se... Se está cayendo la casa, mano. Y por eso no van a empujar para allá, porque ahí está la moto. Y yo pensé que se estaba cayendo ya la champita. Dije, tenemos una suerte terrible que se está cayendo la champa. Esperando la pobreza. ¿Ya no le gustó? Gracias que me trajeron un cartón de huevo, de todo, esos víveres que están ahí, gracias, de todo. Y muchas gracias del jabón de la traste, de la ropa y los papeles del baño. Gracias. Yo les doy las gracias también porque la verdad es que estoy pasando una situación muy dura y a veces uno tiene solo para comprar un huevito para sustento. Y ahí va uno, ahí poco a poco, ahí conforme, ahí lo poco que uno va ganando y a veces alcanza el dinero y a veces no y así, pero ahí la pobreza que yo tengo es grande. Adiós. Bye bye, familia.